En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Liturgia para el lunes 4 de septiembre de 2023. La liturgia está tomada del libro de la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 16, el Salmo 95. El Señor llega a regir la tierra. Y el Santo Evangelio está tomado de San Lucas en el capítulo 4, versículo 16 al 30. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era de costumbre, los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que le ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: sin duda me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: en verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurarles que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose, lo echaron del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y siguió su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Varios elementos encontramos en esta perícopa del Evangelio del día de hoy. En primer lugar, Jesús va al templo, a la sinagoga, como era de costumbre, un sábado, y allí le entregan un rollo, un papiro. Y en ese rollo que le entregan es el texto del profeta Isaías, donde dice: el Señor me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Esto es una palabra muy hermosa. Y para nosotros los evangelizadores, los misioneros, los sacerdotes de la diócesis de Quibdó, con mayor razón, porque es el epicentro de nuestro motor de vida pastoral. El Señor me ha ungido con una tarea específica. Me ha enviado a enseñar, a evangelizar, a proclamar el nombre del Señor, para dar a conocer a los pobres, a los oprimidos, a los cautivos, el año de gracia.
para decirles que Dios está en medio de cada uno de nosotros, que Dios permanece con nosotros, que Dios actúa en nosotros y que Dios no nos abandona jamás de los jamases. Y por eso nosotros debemos estar allí siempre junto a Él. El pueblo se interroga, se pregunta, ¿y no es este Jesús, el hijo de José, el hijo de María? ¿Y no viven sus hermanos aquí en medio de nosotros? Ellos lo reconocen como tal. ¿De dónde le sale tanta sabiduría, tanto conocimiento? Y Jesús les dice, con razón me dirán, médico, cúrate a ti mismo, aquel bello refrán. Pero entonces Jesús, a pesar de ello, él sigue enseñando y sigue su camino. Y él da a conocer su mensaje de vida y salvación a toda la humanidad, una tarea que todos nosotros tenemos que hacer. Hoy nos presenta la liturgia a Santa Rosalía de Palermo, 1130-1156 Virgen. Cuenta la leyenda que antes del nacimiento de Rosalía, al conde Roger II y su primera esposa se les apareció una figura misteriosa que les informó del nacimiento de la niña, llamándola una rosa sin espinas. De ahí el nombre elegido para ella, Santa Rosalía. Rosalía, que combina los términos latinos rosa e ilium, rosa y lirio, nació en el año 1130. Su nacimiento, así como su corta vida, están envueltos en un halo legendario. Su padre era un noble llamado Sinibaldi, descendiente de Carlomagno. Su madre, María Guiscardi, también de la nobleza, estaba vinculada con la corte normanda de Roger II de Sicilia. Fue prometida en santo matrimonio a Balduino, uno de los caballeros más fieles del conde Roger. Pero en la víspera de la boda, Rosalía vio el rostro de Jesús en el espejo en el que se contemplaba a sí mismo. Luego se cortó las trenzas y tras comunicar su decisión a la familia, la corte y el prometido abandonó el palacio y se dirigió al monasterio del Santísimo Salvador en Palermo, Italia, donde vivía una comunidad de monjes que se inspiraban en la regla de San Basilio. Posteriormente, para escapar de las constantes visitas de sus padres y de Balduino, quienes no se resignaban a verla perdido, Rosalía se trasladó a una cueva cerca de San Esteban Quisquina, en los terrenos de su padre, donde vivió durante 12 años como ermitaña. En otra cueva, la del Monte Peregrino, en Palermo, Santa Rosalía murió en el año 1156. Dios Padre de bondad y misericordia, por intercesión de Santa Rosalía de Palermo, Virgen, imploro tu gracia de bendición y sanación para nuestros hermanos enfermos, para que tú les des la salud corporal y espiritual y les dé también la paz y la tranquilidad para que ellos sigan alabando, bendiciendo y glorificando tu santo nombre. Y te pido, Padre, que a todos y cada uno de nosotros que en este día hemos participado en esta liturgia matinal, despertar con Dios, despiértanos con tu santa bendición y especialmente a los que en este día cumples año, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Un abrazo grande. Bendiciones.